estudiantes de segundo año. Vamos a empezar con la clase de lengua y literatura y el día de hoy vamos a hablar sobre las oraciones. Vamos a esperar que cargue, ahí está. Si bien ya les vengo dando un poco de teoría sobre las oraciones, la clase de hoy pretendo dar la explicación de todo lo que ya venimos trabajando, un poco para ir encerrando la información que ya les he dado y para que vayan afianzando los conocimientos y cualquier duda que tengan puedan sacarla ahora, así este tema ya les queda clarito. Bueno, ya venimos hablando sobre comunicación anteriormente, ahora vamos a ver las oraciones. ¿Qué son las oraciones para ser exactos? Son las palabras o el conjunto de palabras que tienen sentido propio. ¿Qué quiere decir que tengan sentido propio? Que a la hora de comunicarme con otra persona, a la hora de entablar un acto comunicativo con un oyente, con un receptor, lo que diga, esa frase que diga o la palabra que diga va a tener un sentido completo. Ahí es cuando se identifica lo que sería una oración. No son palabras aisladas en un contexto que no se conoce. Por ejemplo, no es que yo les diga, por ejemplo, ahora puerta, porque no tiene sentido, es solo una palabra, ¿sí? La oración, la diferencia que hay entre la oración y palabras sueltas es que una oración va a tener un sentido, va a tener un significado, ¿sí? Para la otra persona que lo está escuchando, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo ahora les diga puerta a que si hay alguien cerca mío le diga cerrar la puerta, ¿sí? Cuando yo digo cerrar la puerta, ya le estoy dando un sentido y la otra persona comprende lo que estoy diciendo. Esa es la diferencia entonces entre palabras sueltas y una oración. La oración tiene un sentido completo para la otra persona que lo está escuchando y para mí que lo estoy diciendo. Entonces, teníamos dos tipos de oraciones. Por un lado teníamos las oraciones unimembres y por el otro las oraciones bimembres. Empezamos con las bimembres y dejamos las unimembres que son las más difíciles para el final. Bimembre, bi quiere decir dos, por eso sabemos que las oraciones bimembres se dividen en dos partes. Por un lado el sujeto y por otro lado el predicado. Entonces, toda oración tiene una estructura. ¿Vieron, por ejemplo, las casas que tienen una estructura, que tienen un piso, tienen paredes, tienen techo y cada una de esas partes cumple una función en lo que sería la casa? Lo mismo pasa con las oraciones. Tenemos oraciones que tienen sujeto, predicado, verbo, núcleo. Cada uno de esos elementos va a cumplir una función en la estructura de lo que sería nuestra oración. Ahora que estamos hablando de las oraciones bimembres, entendemos que estas oraciones bimembres tienen una estructura que se divide en dos partes. Por un lado un sujeto y por otro lado predicado, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con una oración que se divide en sujeto y predicado, es bimembre. Entonces, ¿qué es el sujeto en la oración? Es la persona, animal o cosa a la que se le atribuye la acción, que realiza la acción. Los verbos eran acciones, recuerden eso. Entonces, todos los verbos son las acciones que va a realizar, que va a llevar a cabo el sujeto. Y por otro lado tenemos el predicado, que es lo que se dice del sujeto, ¿sí? En el predicado siempre está el verbo. Entonces, si yo digo, Marta sale a jugar con sus amigos, el sujeto es Marta, ¿no? Marta es la persona que realiza la acción. ¿Cuál es la acción? Salir a jugar. Marta es el sujeto. Todo lo que está después del nombre Marta vendría a ser predicado. Dentro del predicado me encuentro con el verbo, que habíamos dicho que son los verbos, las acciones. Salir a jugar es una acción. Entonces ahí está el verbo, ¿sí? Vamos a ir hablando un poquito más de este tema para que les vaya quedando más claro. Entonces, de esta diapositiva, de esta imagen, solo tiene que quedar en claro que las oraciones bimembres se dividen en sujeto y predicado. El sujeto es la persona que realiza la acción y el predicado sería todo lo demás. Continuamos. ¿Cómo encuentro un sujeto dentro de la oración?
Muy fácil. Le pregunto al verbo quién o quiénes. Por ejemplo, los alumnos estudian poco, pregunto, ¿quiénes estudian poco? El verbo es estudian, ¿no? El verbo estudiar. ¿Quiénes estudian poco? La respuesta es los alumnos. Entonces, los alumnos es sujeto. Esto ya lo venimos ejercitando, así que lo deben tener claro. Otro ejemplo más. Anoche Camila y Antonio salieron a caminar. Entonces le pregunto al verbo, ¿cuál sería el verbo? ¿Anoche? No, no es un verbo anoche, porque anoche no es una acción. ¿Salieron? Sí, salir es un verbo. Entonces le pregunto al verbo, ¿quiénes salieron? ¿Camila nada más o Camila y Antonio? Entonces, si la respuesta es ¿a quiénes salieron? Camila y Antonio, ahí tengo sujeto. Camila y Antonio sujeto, todo el resto predicado. Anoche, que está adelante, también es predicado. Entonces marco predicado anoche, Camila y Antonio sujeto, y después todo lo demás salieron a caminar, predicado también. Bien. Entonces habíamos dicho que la oración bimembre tiene sujeto y predicado. Acá tenemos otro ejemplo. Papá va a pie al trabajo. ¿Quién va a pie? ¿Quién realiza la acción? Papá. Entonces papá sujeto, el resto predicado. Mamá utiliza la bicicleta. ¿Quién utiliza la bicicleta? Acá tienen que darse cuenta que dentro de esta oración que tenemos acá, no solo tenemos sujeto y predicado, además está marcado el verbo. El verbo es una parte muy importante de la oración, al igual que el sujeto y al igual que el predicado. Acá les tengo una definición de cada una de las cosas. El sujeto es la persona que realiza la acción, el predicado es lo que acompaña al sujeto, lo que se dice del sujeto, y por último tenemos el verbo que siempre va a estar mencionando cuál es la acción. Hablamos un poco más sobre sujeto. Dentro de la oración bimembre existe el sujeto y el predicado, pero el sujeto, ojo, que no siempre va a ser igual. Para identificar el sujeto tenemos que tener en cuenta, primero, si el sujeto es simple o compuesto. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Cuando hay un solo sujeto, es simple. Cuando hay más de uno, es compuesto. Ojo que los sujetos no siempre son las personas, no siempre son los nombres de personas. Por ejemplo, acá, la música transmite un mensaje al que escucha. Verbo, transmitir. Acá está, transmite. Así se marca verbo. Le pregunto al verbo, ¿quién transmite un mensaje al que escucha? ¿Quién transmite? La música. Entonces la música es el sujeto. Pero miren esta oración, dice, melodía, armonía y ritmo son los tres elementos fundamentales de la música. ¿Cuál sería el verbo? Fundamentales, no. Tres elementos, tampoco. El verbo es son. Yo soy, tú eres, él es, ellos son. Acuérdense que los verbos los podemos conjugar. Entonces, el verbo son, le pregunto a él, ¿quiénes son los tres elementos fundamentales de la música? ¿La melodía nada más o la melodía, la armonía y el ritmo? Son estos tres. Los tres tienen igual importancia. No dice que el más importante es la melodía y los demás no son importantes dentro de los elementos de la música. No, dice que la melodía, la armonía y el ritmo, los tres son igual de importantes. Entonces, los tres van a estar marcados como sujetos, pero son sujetos compuestos, porque no tengo uno solo, sino que tengo tres. Puedo tener dos, puedo tener cinco. Más de uno ya es compuesto. Entonces se marca sujeto compuesto y al otro sujeto simple. Más fácil para marcarlo cuando estemos analizando oraciones, se pone la S.S y si no, para el compuesto S.C.
Además de tener en cuenta en los sujetos si son simples o compuestos, tengo que tener en cuenta si son expresos o tácitos. ¿Recuerdan que esto ya lo explicamos? Los sujetos expresos son aquellos que están escritos en la oración o, cuando estamos hablando, están dichos, ¿sí? Cuando los nombro. Y el tácito es solamente cuando lo doy a entender, pero no lo digo directamente. Por ejemplo, la bandera representa la unidad de la nación. ¿Quién representa la unidad de la nación? La bandera. Acá está escrito el sujeto, entonces está expreso, porque dentro de la oración está expresado. Pero ¿qué pasa si yo digo, defiéndela aún con tu propia vida? ¿Quién? Le pregunto, ¿no? ¿Quién defiéndela? ¿Quién? Tú. Tú defiéndela con tu propia vida. Entonces tengo un sujeto, pero no está escrito, simplemente lo está dado a entender. Por ejemplo, si yo digo, fuimos al cine, ¿no? ¿Quién fuimos al cine? ¿O quiénes fuimos al cine? ¿Tú fuimos al cine? No, sería nosotros fuimos al cine. Entonces, ese nosotros no está dicho, porque yo no digo nosotros fuimos al cine. Supongamos que quiero decir solo fuimos al cine, pero ustedes ya se dan por entendidos que en ese fuimos, ese verbo conjugado, fuimos, está escondiendo el nosotros. Por ejemplo, otro ejemplo más, si digo, por ejemplo, llora todas las noches. ¿Quién llora todas las noches? Piensen que si fuera lloras todas las noches, puede ser tú. O si digo llorás todas las noches, puede ser vos. Pero si digo llora todas las noches, puedo estar hablando de él o de ella. Entonces, ese sujeto que no está expreso en la oración, existe, pero está tácito. ¿Sí? Está como escondido. Bien. Entonces, para cerrar este tema del sujeto, cuando se analiza una oración bimembre, tengo que tener en cuenta que se divide en sujeto y en predicado. Bien, hasta ahí estoy bien. Pero ahora tengo que identificar el verbo, ¿no? Lo busco, la acción, que el verbo siempre está en el predicado. Busco en el predicado dónde está el verbo, pum, marco el verbo. Y después me voy al sujeto de nuevo y empiezo a preguntarme, ¿es sujeto compuesto o es sujeto simple? Y después que resuelvo eso, me pregunto, ¿es sujeto expreso o es sujeto tácito? ¿Sí? Una vez resueltas esas dos dudas, ya está listo el sujeto. Avanzamos. De ahí nos vamos al predicado. Como ya lo dije, el predicado es lo que se dice del sujeto. Marta sale a caminar de noche. Sujeto, Marta. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Que come mucho? ¿Que duerme todo el día? No, se dice que sale a caminar de noche. Eso es el predicado. Ahora, lo que vamos a aprender de nuevo en la clase de hoy es que dentro de la oración, sujeto predicado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los estudiantes están esperando volver a clases, ¿no? Dentro de esta oración, que es bimembre, porque podemos dividirla en dos, si yo le pregunto al verbo, ¿quiénes están esperando volver a clase? La respuesta es los estudiantes, entonces acá tengo mi sujeto, el resto todo predicado. Dentro del sujeto voy a tener un núcleo y dentro del predicado también voy a tener un núcleo. En el predicado, el núcleo siempre es el verbo. Acá está, ¿ven? Predicado, el núcleo, verbo. Siempre. Tengo, entonces, el predicado, ubico cuál es el verbo y ahí está mi núcleo. ¿Qué quiere decir el núcleo? Que toda la oración va a girar en torno a esa palabra. En este caso, están preparando volver a clases. Perdón, están esperando volver a clase. El núcleo sería el verbo, que sería están. ¿Qué pasa si yo saco
esa palabra. Si yo saco la palabra están de la oración, me quedan los estudiantes esperando volver a clases. Pierde el sentido, ¿sí? Pierde el sentido de la frase que quiero decir. Otro ejemplo. Por ejemplo, yo como de noche. Yo como de noche. Si yo le saco el verbo, que sería como, de comer, lo saco, ¿qué me queda? Yo de noche. No tiene sentido. Entonces ya no es una oración. ¿Por qué no va a tener sentido? Yo de noche. ¿Yo de noche qué? ¿Sí? Por eso se dice que el verbo en el predicado es el núcleo, porque si no está esa palabra, se perdió el sentido de la oración. Ahora, en el sujeto, dentro del sujeto, también hay un núcleo. El núcleo, por lo general, es el sustantivo. Recuerdan que los sustantivos son nombres de personas, nombres de países, cosas, ¿sí? Tenemos sustantivos comunes, sustantivos propios, hagan memoria. Sustantivos propios, los nombres de personas, los nombres de países. Sustantivos comunes, las cosas que puedo tocar, ¿sí? Por ejemplo, el vaso, lo puedo tocar. Por eso se dice que el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo. Supongamos que yo digo, el vaso está vacío. ¿Quién está vacío? El vaso. Entonces el vaso sería mi sujeto. Pero tengo el vaso. Esas dos palabras, tengo el y vaso dentro del sujeto. ¿Cuál sería el núcleo? El sustantivo. En este caso, sustantivo común, vaso. Marco como núcleo el sustantivo común. ¿Sí? Vamos a hacer ahora unos ejercicios para que puedan aprender a identificar rápidamente verbo, que sería el núcleo del predicado, y núcleo del sujeto. Ahora van a copiar en sus carpetas esta tablita. Ahora se las voy a mandar en una imagen para que ya la tengan. La van a copiar porque es todo lo que vamos a ir estudiando dentro del gran tema oraciones. Oraciones bimembres. Después vamos a ver las unimembres con profundidad. Entonces, dentro del tema oraciones vamos a ver sujeto, que ya lo vimos. Vimos parte de predicado. El día de hoy vimos que cada uno tiene un núcleo. Y la clase que viene vamos a ver modificador directo, modificador indirecto, complemento indirecto. ¿Sí? Copien este cuadro tal cual está, así ya lo tienen en sus carpetas y se pueden ir guiando a partir de este cuadro cómo vamos avanzando en las clases. Cualquier consulta, me preguntan, estoy a disposición. Les mando un beso grande y nos estamos viendo.